El fin del amor. En este video haremos un breve repaso por las ideas que se esbozan en el libro El fin del amor de Tamara Tenenbaum. En él, la filósofa y escritora argentina retoma varios estudios sociológicos y los hace jugar en clave filosófica. Desde una perspectiva histórica y feminista, analiza los cambios en torno al concepto de amor y su forma de vivirlo. Para aclarar que únicamente vamos a ver una primera parte, después intentaremos hacer una continuación. En primer caso, vamos a hablar del matrimonio y su transformación a través de la historia. Durante gran parte de la historia humana, el matrimonio fue concebido principalmente como una unión entre dos familias, con fines económicos y de apoyo mutuo, más que como un vínculo basado en la atracción individual. Stephanie Kuntz, en su libro Historia del matrimonio, demuestra que la idea de casarse por amor es una novedad histórica. Si bien el amor como sentimiento no es un invento reciente y se ha hablado de él en diversas sociedades, la noción de que un sentimiento tan voluble, tan cambiante, sea la razón principal para casarse era considerada ridícula en muchas culturas. Con el advenimiento del sedentarismo, vamos a tener una acumulación de excedentes y eso también nos va a llevar a la diferenciación económica entre familias, que se van a ir acentuando, llevando a las autoridades familiares a tomar el poder de decidir los matrimonios, es decir, priorizando esto que decíamos, ¿no? La idea de la unión de dos familias para pensar sobre todo el beneficio colectivo familiar sobre los deseos individuales de los jóvenes. No va a ser el deseo erótico de los jóvenes lo que prima, sino el deseo colectivo de las familias. Las mujeres eran a menudo consideradas prendas de cambio, se podían trocar en esta cuestión, en este intercambio, si se quiere, hasta económico, utilizadas para sellar alianzas comerciales o resolver enemistades entre las familias. Esta práctica persistió en muchas civilizaciones durante siglos y aún existe en algunos lugares. Incluso la descendencia no siempre fue el objetivo principal del matrimonio en estas sociedades. El arquetipo de la princesa obligada a casarse por conveniencia familiar ilustra esta realidad donde la unión se basa en el buen partido o el matrimonio conveniente. Bien, vayamos al surgimiento del amor romántico. ¿Qué pasa con esta idea del amor romántico, con Romeo y Julieta? Si bien el surgimiento del amor romántico es un tanto antes que el surgimiento de Romeo y Julieta. Sin embargo, esa tragedia, la tragedia de Romeo y Julieta de Shakespeare, se representa como el emblema del amor en Occidente, cuya perdurabilidad radica en su representación del amor prohibido como una fuerza erótica que trasciende las convenciones, sociales y económicas. Este tema se encuentra en la base del melodrama, un género popular en América Latina y en otros lugares del mundo, donde el individuo enamorado se separa de su grupo social y el amor se convierte en un reconocimiento de su individualidad. Fíjense que acá hay un elemento extremadamente moderno, ¿no? Es en principio la idea del individuo, ¿no? Del individuo cuyo deseo, aunque también es un deseo que si se quiere estar alejado de lo racional y ahí entra un poco en contraposición con el ideal moderno, pero no deja de ser una cuestión justamente de elección y la elección va a ser un elemento que la modernidad, la elección individual, un elemento que la modernidad va a reforzar. El amor romántico es tanto un efecto como un productor de la subjetividad moderna, desafiando las instituciones tradicionales como la familia. Bien. Bueno, en las historias de amor imposible, los jóvenes se desprenden de esos valores familiares para vivir su amor, convirtiendo el amor romántico en una forma de rebeldía, al menos en principio. Culturalmente el amor se cimentó como una forma específicamente femenina de rebeldía. Aunque los héroes de la modernidad fueron mayormente varones, la figura de la mujer que desafía a la sociedad por amor es crucial para la construcción de la subjetividad moderna, marcando el surgimiento de la esfera privada y las elecciones personales, que era lo que recién marcábamos, ¿no? Esta idea también de la esfera privada, de salirse de los mandatos de las instituciones, de lo colectivo, también tiene que ver un poco con esta idea moderna. Las heroínas del amor romántico moderno son a menudo representadas como poco prácticas, movidas por un amor desinteresado que protesta contra la lógica y la prudencia burguesa. En este sentido también
digo, está la cuestión de lo romántico, ¿no? Lo romántico como algo que va por fuera del cálculo y la racionalidad que imprime la burguesía, que va a ser la clase social dominante de principio de la modernidad y hasta el día de hoy, ¿no? Em, entonces decíamos, ¿no? Si hay una disociación entre amor y economía, supuestamente, pero lo que nos dice la autora es que esto es una ficción ideológica que oculta las relaciones de poder subyacentes. La afirmación feminista de que eso que llaman amor es trabajo no pago visibiliza justamente el sacrificio femenino en un contexto donde el amor parece ser el único camino hacia una vida con un sentido para la mujer, a diferencia del varón, que puede trascender a través de su trabajo, de lo que se produce, del lugar activo en la conquista, justamente en la cuestión amorosa. Bien, esto es un poco lo que decíamos, ¿no? El amor romántico como un efecto y un productor de la subjetividad moderna. O sea, está dependiendo de esa subjetividad moderna que va surgiendo con esta idea de las elecciones del individuo, de la esfera privada, pero al mismo tiempo produce a la subjetividad moderna, ¿no? Hay una cuestión, no sé si me sale paradójica o contradictoria, pero no es contradictoria justamente. Es una reproducción de esos mismos ideales, una retroalimentación, si se quiere. Eh, Bien, el amor romántico va a imponer una disponibilidad emocional a las mujeres que no exige de igual manera a los hombres. No es obligatorio para él ni deseable, porque un hombre que lo da todo no es un enamorado, según esta sociedad, porque termina siendo visto como un pollerudo, un castrado. Además, no siempre promete la felicidad eterna a las mujeres, ya que muchas historias terminan trágicamente para ellas. Pero aún así, estos relatos incitan a vivir el amor apasionado como la única forma de vida que vale la pena, a pesar del posible castigo. Los relatos terminan con la penitencia, la muerte, la pérdida de la voz, de la libertad, de todo. No podemos decir, dice la autora, que en este sentido nos mientan, y así todo, la promesa funciona. Se entiende esto, ¿no? Lo que está diciendo es justamente cómo la mujer, incluso en estas narrativas acerca del amor, parecería que queda en algún tipo de desventaja, a pesar también de marcar esa heroicidad de la elección propia, pero al mismo tiempo estos relatos no ocultan la tragedia que va a venir con esa elección personal. Em, Bien, esto lo dijimos, ¿no? En esta diapositiva aparece la ficción ideológica del amor romántico. Las heroínas románticas son vistas como poco prácticas, movidas por un amor desinteresado que protesta contra la lógica burguesa. Esto es parte, si se quiere, de ese movimiento eh, moderno, pero al mismo tiempo como una reacción a esa modernidad, como podría ser el propio romanticismo, o incluso, no sé, el nihilismo o el dandismo. Bien, acá lo que nos aparece son las cargas de género en el ideal romántico y nos dice el amor romántico impone una disponibilidad emocional a las mujeres que no exige de igual manera a los hombres, esto lo dijimos recién. El varón va a poder trascender a través de su trabajo, de la conquista, y remarca esta diapositiva lo que decíamos justamente respecto del cómo termina igualmente la historia de la mujer en un movimiento trágico. Vayamos a la transición que vamos a tener en la década del 70 del siglo XX. Nos dice acá la diapositiva, a partir de los años 70, el discurso de los medios, revistas, radioteatros, comenzó a priorizar escuchar al corazón en decisiones románticas, en contra de que antes aparecía la idea de escuchar la voz autorizada, que era la voz de la madre, la voz de la madre, la voz de la autoridad, que podía decir si ese varón convenía o no convenía. La idea de la entrega por amor, que también se impuso en la década del 70, va a legitimar la sexualidad prematrimonial para las mujeres, siendo vivida como liberadora y subversiva en su contexto, aunque al mismo tiempo
pone a la mujer en el lugar de objeto, y esto es algo que remarca de manera interesante la autora. Las imágenes de libertad masculina corren por otros carriles. Intuyo, dice la autora, que eso tiene que ver con una importante diferencia. El amor romántico les proveyó a muchas mujeres un lenguaje para hablar de y actuar aún en forma velada y heteronormativa sobre su propio deseo. Los varones no necesitaban nada de eso, el ejercicio libre de su sexualidad estaba autorizado sin más antes del matrimonio, por fuera de él y en todo momento, de modo que no tenían por qué vincular, como sí hicieron las mujeres, la búsqueda del amor con la libertad, o como también hicieron las mujeres con el coraje. Mientras que la valentía masculina está asociada culturalmente a la guerra, al deporte o a la política, la femenina aparece en el imaginario popular vinculada con el coraje de amar a un hombre, y como decíamos recién, a un hombre que puede estar prohibido, que la madre o los padres no acepten. A pesar de los cambios, el aparato conceptual del amor romántico goza de excelente salud, dice la autora. Si bien tenemos hoy en día un montón de discursos en contra del amor romántico, incluso dentro de esta cuarta ola feminista aparece esta idea de no seguir los patrones del amor romántico, no seguirlos porque vendrían a representar, eh, a ver, justamente una institución opresiva y que oprime de manera velada, que no se suele ver, digamos, se naturaliza esa opresión. Eh, a pesar de eso, decimos, sigue estando vigente, sigue teniendo mucha fuerza la idea del amor romántico. Sus problemas y adversarios hoy son otros que en los años 60, pero a pesar de todo el amor romántico, su fantasma sigue vivo. Mientras los varones desafiaban a los adultos agarrándose a trompadas o en otras transgresiones, las de las mujeres pasaban por transgresiones sexuales, elegir, como bien decíamos, a los hombres incorrectos. De esta manera volvemos a la figura del varón rebelde sin causa, el prototipo del vagabundo, del bohemio, que es históricamente masculino. No tenemos, al menos no en la cultura de circulación masiva, dice la autora, en la cultura pop, una versión femenina de James Dean, de este hombre rebelde. Y no es que no hayan existido esas figuras. Menciona a Janis Joplin como ejemplo, ¿no? Que podría haber cumplido ese rol de la mujer rebelde. Pero dice la autora, la mujer rebelde que se descontrola es, para el sentido común, una reventada. Y la reventada, a diferencia del reventado, a diferencia del rebelde masculino, que es ensalzado por las historias, por la narrativa, por incluso la propia cultura popular, no es un objeto de deseo. La reventada es un objeto de lástima, dice la autora. En el imaginario popular, la rebelde que sí vale, la glamorosa, la sensual, es otra, es la que va agarrada la cintura del pibe de la moto. Hasta acá entonces un primer resumen de parte del libro de Tamara Tenenbaum.